Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, buenos días para todos. Espero que estén súper bien. Queremos agradecerles por acompañarnos hoy en este evento virtual. Hoy estaremos compartiendo con ustedes soluciones de audio comercial para restaurantes, bares, oficinas y sport bars con RuSound. Nos estará acompañando Carlos Calderón de RuSound. Saben que por acá estoy súper pendiente para cualquier inquietud que tengan, pues, como durante la reunión. Y lo voy a dar paso ahora a Carlos para que podamos empezar, pues, como con el evento. Ya te daré el acceso para que puedas compartir, Carlos. Ok, Listo. ok, perfecto. Primero que todo, buenos días a todos. Espero que esté todo bien. Básicamente el día de hoy vamos a tener la oportunidad de ver un poco esas soluciones comerciales, pero en adición a verla, porque ya hemos visto portafolio de producto, hemos visto ciertas cosas que a ustedes les pueden interesar, vamos a iniciar básicamente mirando un poco el cómo dimensionar eso y cómo aplicar esos productos que ya hemos aprendido en anteriores webinars, aplicarlos a soluciones en los entornos que vamos a mencionar acá. ¿Vale? Entonces, se visualiza perfectamente la presentación, ¿cierto? Daniela, ¿me confirmas, por favor? Sí, Carlos, se ve súper bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver un poco ese tipo de parámetros que debemos tener nosotros en cuenta para diseñar un proyecto, digamos, grado comercial, en cierta manera. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay ciertos rubros al cual ingresa, digamos, engloba todo lo que se llama temas comerciales, desde gimnasios, restaurantes, entornos corporativos, consultorios médicos, tiendas retail, digamos, todo este tipo de locaciones que por lo general lo encontramos en nuestro día a día son locaciones que ingresan y aplicables mucho para, y se aplican bastante para nuestro entorno de ofrecer soluciones de grado comercial. Ahora bien, hay otros formatos, digamos, bastante amplios, como por ejemplo los centros comerciales, aeropuertos, o, iglesias, casinos, hoteles. Ya son entornos comerciales en donde obviamente hay un formato mucho más grande, obviamente hay unas características mucho más a tener en cuenta, como por ejemplo las distancias, como por ejemplo las zonificaciones, cosas como esta, obviamente debemos tener en cuenta para proponer una solución grado comercial. Listo. Entonces, de todas estas opciones, hay siempre unas características comunes que tienen todo tipo de bocinas. Primero, las distancias, los recorridos en cable son extremadamente largos en comparación al residencial que hemos visto anteriormente. Por lo general, las áreas de cobertura son mucho mayor. Por ende, tenemos que tener mucho más cuidado al momento de hacer el sembrado de bocinas, ya que al momento de hacerlo, lo que debemos contemplar es que el audio quede correctamente balanceado y que ustedes no tengan huecos de audio, ¿cierto? Obviamente aquí no vamos a encontrar un gran tipo de diferentes retos a nivel de construcción, porque hay muchos que tienen no solamente drywall, hay otros que tienen formato de construcción tipo industrial. Son, digamos, parámetros que nos va a dictaminar a nosotros qué solución utilizar o qué bocina utilizar para poder adaptarnos de una manera mucho más eh, de acuerdo a la realidad del proyecto, ¿cierto? Hay un amplio rango de aplicaciones, ahí vamos a ver un poquito aplicaciones en donde vamos a tener diferentes particularidades, pero los sistemas de audio comercial, por lo general, obviamente, son sistemas de audio que tienen que ser flexibles a la necesidad del proyecto como tal. Por ejemplo, hay sistemas de audio que se adaptan al sistema contra incendio, por ejemplo, y en cierta forma, además de ambientar y dar música, también sirve como un parámetro de dar todo ese carácter de seguridad también. Entonces, son parámetros que por lo general vamos teniendo en cuenta al momento de diseñar nuestros sistemas de audio comercial. Ahora bien, partamos de conceptos básicos porque hay que entender que en el mundo del audio existen, digamos, dos categorías fundamentales. Uno es el audio, digamos, de baja impedancia, o es el audio que comúnmente utilizamos en el ámbito residencial, y el otro, el audio grado comercial, que utiliza estándares de 70, 100 volts. Vamos a ver ahorita qué es ese tipo de cosas, para que obviamente tengamos claro en dónde utilizar uno, en dónde utilizar otro también. ¿Sí?
La ventaja es que ustedes en el audio comercial, como pueden ver en la imagen que está a la derecha, obviamente el esquema de conexionado hacia el amplificador es mucho más eficiente, por decirlo así. Digamos, a nivel de infraestructura, ustedes no demandan de tanta tubería, por decirlo así, ya que el conexionado se hace de manera paralela de uno hacia otro. Otra ventaja que me permite el sistema de audio comercial es que puedo tener un gran tendido de bocinas en lugar de tener pocas, y no tengo que estar preocupándome en ese tema de hacer acoples de impedancia y ese tipo de cosas. Digamos, aquí lo que tenemos que tener en cuenta en un sistema de audio comercial es la potencia total que consume el lazo de bocinas que nosotros tenemos conectado al amplificador. Entonces, miren un poquito el contraste y las diferencias que tiene el utilizar un sistema comercial y un sistema, obviamente, de baja impedancia, que se suele utilizar mucho en el entorno residencial. Entonces, importante definir esos dos criterios, porque dependiendo de la característica del proyecto elegimos uno o el otro. Ambos son aplicables, siempre y cuando obviamente las características del proyecto lo meriten. Ahora bien, es importante definir qué es un sistema 70 volt, porque al final del día es importante saber el conocimiento básico para poder comenzar a dimensionar. Entonces, los sistemas de 70 volt por lo general son sistemas que trabajan con alto voltaje. Obviamente puede trabajar en 70 o 100. Ya miraremos ahorita por qué 70, por qué 100. No obstante, es un sistema que toma y transporta la señal de audio a través de una señal eléctrica de voltaje de 70 voltios. Aquí, obviamente, cabe resaltar que existen, digamos, en esa arquitectura unos equipos fundamentales que son llamados transformadores. Tanto el amplificador como la bocina los tiene embebidos en el transformador que tiene el amplificador, por ejemplo, eleva el voltaje, y en la bocina lo que hace es reducir el voltaje para que las membranas de la bocina puedan vibrar de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica tiene este tipo de sistema? Nos permite, obviamente, como les decía anteriormente, tener una gran cantidad de bocinas anexadas a un amplificador. Aquí no tenemos que estar pensando que una bocina va hacia un canal específico, sino que en un canal específico del amplificador podemos adaptar muchas bocinas. Aquí nos dejamos de preocupar por el tema de la resistencia. No, es que si la coloco en paralelo llego abajo a 4 ohms, o si coloco varias en paralelo puede reducir la impedancia. Aquí no hacemos los cálculos en base a la impedancia, sino en base a la potencia que el transformador de la bocina otorga a la misma bocina como tal. Entonces, mayores distancias de cableado. Aquí puedo tener cableado hasta de kilómetros. Por eso ustedes ven en los sistemas de los centros comerciales que puedo tener mucho cable tendido, que al igual el audio se sigue conservando y se sigue manteniendo con sus propiedades sonoras ideales. Aquí hay algo importante, es que este tipo de sistema de cara a nuestros diseños puede ser completamente escalable. Si dimensionamos perfectamente un proyecto, se darán cuenta que podemos agregar a futuro o podemos reducir bocinas de acuerdo a la necesidad del proyecto. Entonces, es importante que al momento de hacer nuestros diseños tengamos una noción bastante clara hacia dónde queremos llevar al punto máximo nuestro proyecto y nuestro diseño. Sin lugar a duda, es la implementación. Y obviamente cuando se lleva un proyecto a una gran escala, resulta mucho más económico que estar pensando bocina por cada canal como lo hace en el sistema de baja impedancia. Sus implementaciones en el mundo de 70 volts es mucho más sencillo y, como les digo, está especialmente diseñado para cubrir áreas bastante grandes. Listo, ahí viene un concepto, porque me imagino que ustedes en las especificaciones de las bocinas verán que alguna dice 70, 100 volts. Realmente 70, 100 volts es el estándar que utiliza cada continente. Nosotros en América utilizamos el estándar 70 volts, mientras que en Europa, Asia, utilizan el estándar de 100 volts como tal. Entonces, siempre que hagamos un proyecto comercial que involucre este tipo de tecnología, nos vamos a decantar por nuestro estándar, que es el 70 volts. El 100 volts ya queda para esos países que están en esos continentes, ¿sí? Ahora bien, como les decía a ustedes,
En esa imagen que pueden visualizar, ahí van a encontrar que hay un transformador que se llama Step Up, que es el que siempre involucra el amplificador. Ya lo miraremos en una foto cómo está construido. Y el Step Down, que es básicamente el tipo de transformador que tiene ya la bocina embebida. Entonces, en ese orden de idea, ustedes van a notar que ahí los transformadores juegan un papel bastante importante en este tipo de cosas. Ahora bien, este es un diagrama típico en donde tenemos nuestro amplificador y como pueden visualizar ahí, el esquema de conexionado es completamente paralelo, así como hacerlo en las luces, por ejemplo, donde tenemos nuestra fuente que tendría el amplificador que me genera el voltaje y a esa fuente y voy conectando de manera en paralelo estas bocinas. Ahora bien, hay un componente que lo mencionaré, que son los controles de volumen. Estos controles de volumen nos ayudan mucho de pronto cuando queremos tener una zonificación, cuando queremos tener niveles de volumen diferentes en cada zona, es un ítem que también entra a jugar de manera importante en esto. Esto, al igual que las bocinas, se conecta también en paralelo y cada control de volumen, que lo mencionaré más adelante, viene con unos parámetros de potencia para poder determinar cuántas bocinas puedo anexar a un control de volumen. Entonces eso lo miraremos ahorita para que tengan en cuenta al momento de incluirlos en el diseño, cómo dimensionarlos de manera correcta. Ahora bien, estamos en generalidades, ya después vamos al campo de la particularidad, pero en un típico sistema comercial, por lo general siempre van a encontrar los mismos componentes. Realmente especificar un sistema de audio comercial, en muchos casos, o desde mi punto de vista, suele ser mucho más sencillo, en el sentido de que siempre voy a contar con los mismos componentes. Y básicamente, 4 de ellos son los que componen una solución de este tipo. Primero, los parlantes, que son los que naturalmente hacen la acción de generar el audio. Lo otro, los controles de volumen, que pueden ser aplicables en algunos siempre y cuando el proyecto tenga zonificaciones y quiera tener diferentes niveles de volumen. El amplificador y siempre es la fuente. Aquí, por ejemplo, la fuente puede ser cualquier cosa que me genere audio, ya sea un computador, ya sea nuestro MVX Pre, por ejemplo, que es una muy buena alternativa que le hace componente de conectividad a nuestros proyectos. Y en adición a eso, hay otro componente que no está acá, pero se debe tener muy en cuenta, que es el cableado, claro está. Entonces, miren a su derecha básicamente cómo se compone un sistema de audio comercial. Tengo mi respectiva fuente, esta la conecta a mi amplificador y de ahí salgo a hacer derivaciones para poder llegar a las diferentes bocinas. Miren que el control de volumen es como va en medio entre el amplificador y la bocina y esto lo que hace básicamente es mover una resistencia para modificar así la intensidad de esto. Estamos en digamos, generalidades para que ustedes, para aquellos que de pronto no estén familiarizados con el audio comercial, puedan ya entrar a ver un poquito cómo es su composición. Entonces, aquí a la derecha ustedes van a notar un circuito típico de un amplificador de 70 volts. Miren que tiene un toroide, que sería el transformador que eleva el voltaje a los 70 volts para que yo pueda propagar mi audio a ese cableado a unas distancias bastante elevadas, ¿cierto? Entonces, el 70 volt es mucho más eficiente que los sistemas los sistemas low impedance o de baja impedancia, porque las señales eléctricas que manejamos acá son mucho más elevadas, por ende va a compensar un poco esa pérdida que vamos a tener en el cable. El cable, recuerden que juega un papel importante y define en cierta manera cuánta pérdida o cuánta resistencia le vamos a agregar a la bocina cuando hagamos el tendido hacia esta. Por otro lado, la bocina internamente tiene, por lo general una bocina de 70 volt tiene su transformador que me reduce básicamente el nivel de voltaje. Toma esos 70 volt, lo disminuyo a un nivel de voltaje en donde las membranas de la bocina funcionen de manera adecuada y pueden también notar que en toda bocina de 70 volt tiene un pequeño tab en el cual yo puedo ajustar las potencias que quiero tener en un espacio determinado. Entonces, los típicos valores de los tabs que vienen son 3.8 watts, 7.5, 15 watts, 30 watts. He visto bocinas que tienen hasta 60 watts, 100 watts también es otro valor típico, pero esto lo terminamos
al momento de decidir qué tanta potencia quiero tener en una zona determinada. Entonces, dependiendo de eso, nosotros modificamos nuestros parámetros. Aquí hay un control de volumen típico. Recuerden, Raw Sound también tiene sistemas de control de volumen típico. Esto es una solución que viene trabajando desde hace muchos años. Hoy por hoy tenemos soluciones un poco más digitales. No obstante, este tipo de soluciones sigue estando vigente en la industria por la practicidad, por la facilidad de su instalación y que porque en cierta manera, al ser algo analógico, no es algo tan electrónico como tal y puede perdurar mucho en el tiempo como tal. Entonces, como les decía, básicamente es una pequeña resistencia que al momento de colocarla en medio del amplificador y la bocina, yo puedo tener la posibilidad de tener la intensidad de señal que va hacia las bocinas como tal. Entonces, como les decía, estos controles de volumen vienen con valores típicos. Por ejemplo, tengo un transformador, un control de volumen que me soporta hasta 50 watts. Aquí les voy a dar un tip y es muy bueno que lo tengan en cuenta. Nosotros no podemos poner un lazo de bocinas que consuma, por ejemplo, si el tap funciona a 50, no voy a poner un lazo de bocinas que trabajen a 50. Uno por lo general deja una tolerancia. Esa tolerancia está alrededor del 20%. O sea que si yo voy a trabajar con un control de volumen de 50 watts, lo ideal es que nuestro tendido de bocinas que van conectados a ese control de volumen sea un 20% por debajo la demanda de potencia de este tipo de equipo. Entonces, esto les va a garantizar a ustedes que este equipo no se dañe, no se caliente y que perdure en el tiempo, que es la idea de un proyecto comercial. Una de las características de un proyecto comercial y que deben tener en cuenta es que son sistemas que están diseñados incluso hasta para operar 24/7. Entonces, por ende, tenemos que ser muy prácticos, en nuestro diseño tener la capacidad, digamos, de ofrecer cosas que tengan la menor cantidad de puntos de fallo para que ustedes no tengan que estar dando soporte por venta. Listo. Dudas, inquietudes de momento. Ya hemos visto, vamos a ver los componentes básicos de un sistema de audio comercial. No obstante, les decía que hay un quinto, por decirlo así, y es el cable. Muchos de nosotros tendemos a colocar cable porque de pronto es el que encontramos fácil en nuestro mercado. Coloquemos un calibre 16, que es el más común, que eso no funciona. Y probablemente sí no funcionen. Solo que pensando el proyecto a largo plazo, probablemente el cable vaya restándole performance a su sistema de audio. Aquí van a ver una tabla, obviamente la tomé, sin embargo hay muchos calculadores de calibre de acuerdo a la potencia que yo vaya a tener, pero aquí tomé una tabla en donde determino primero el calibre en base a la distancia que voy a transmitir y la potencia, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí un calibre 22, que es el último que ustedes pueden visualizar ahí. Si yo voy a transmitir o voy a tener unas bocinas que en su conjunto me consuman 125 watts, este calibre en 70 volts se recomienda que nos dé más de 53 metros, como pueden ver. Miren que en la medida que yo necesito transportar más potencia, las distancias se van acortando. Entonces, en un proyecto comercial de gran formato es típico que hablemos de 100, 200, 300 metros, que ahí es donde comenzamos nosotros a tener un aspecto crítico a la hora de transportar el sonido. Entonces, un calibre 16, que es el que nosotros utilizamos, por ejemplo, si vamos a utilizar, vamos a transmitir más de 250 watts, miren que el cableado en calibre 16 comienza a trabajar en un rango de distancias mucho menor, 105, 52, 26 metros, y voy a trabajar señales de 1000 watts. Entonces, nosotros típicamente en un sistema de 70 volts trabajamos ya sea un calibre 14 como un estándar mínimo o a un calibre 10 y las distancias son bastante considerables. Esto a nosotros nos va a dar la posibilidad de poder proyectar el audio a distancias muy considerables. Entonces, tengan esto muy en cuenta y con Jog Import tenemos una marca de cables bastante buena que también se llama Ice Cable, que lo pueden consultar. Tienen cables libres de oxígeno en el cual ustedes pueden definir los diferentes tipos de calibres y no obstante,
esa marca de Ice Cable también tiene la capacidad de tener una tecnología de enrolle, como la forma como se enrolla, para que cuando ustedes estén haciendo los tendidos no se enrede el cable por dentro. Y permite también tener una administración mucho más adecuada, ya que el cable en su jacket tiene básicamente, eh, un etiquetado que me dice la cantidad de cable que saco y la cantidad de cable que me queda dentro de la caja. Eso es muy importante. Entonces, tengan en cuenta la distancia de cable, el calibre del cable juega un papel muy importante en un proyecto comercial. ¿Dudas, inquietudes de momento, Daniela? Me vas diciendo, por favor. No, Carlos, por ahora no. Yo te aviso apenas tengamos alguna. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos la bocina o el amplificador de acuerdo a la cantidad de bocinas? Porque aquí, en los ejemplos que vamos a ver, van a notar que el amplificador es como el segundo parámetro que se determina después de que nosotros hacemos el sembrado de bocinas. Entonces, les decía a ustedes que la bocina, la potencia, aquí lo que hacemos es sumar la potencia total de cada bocina. Por ejemplo, si tenemos un lazo de 10 bocinas y cada bocina le ajusto el tap que tiene en la parte trasera de 10, ese lazo obviamente va a demandar alrededor de 100 watts, por decirlo así, porque aquí lo que hago es sumar las potencias. Por eso es muy fácil calcular esto. Ahora bien, nosotros no podemos buscar un amplificador que tenga 100 watts nominales para entregar. Lo ideal es que, como les digo a ustedes, se sobredimensione un poquito y le hagamos un 20% adicional a ese amplificador. O sea que si vamos a tener, por ejemplo, ese tipo de lazo, debemos conseguir un amplificador mucho más elevado. Aquí vamos a ver un ejemplo claro. Tenemos, por un lado, 20 bocinas que van tendidos con una potencia de 15 watts. Entonces ahí vamos a tener, si sumamos la potencia de ese lazo, va a ser 300 watts. Posteriormente tenemos 4 bocinas que trabajan a 30, 2 bocinas que trabajan a 7.5. Bueno, eso me va a dar básicamente un total, si yo sumo todas las potencias de eso, de 435. Muchos dicen, bueno, pues tengo un amplificador de 500 watts, podemos ponerlo. Sí, puedes ponerlo, pero realmente no es una buena práctica de diseño que tú hagas eso. Lo ideal es que dimensiones un 20% por encima. Si es más, mucho mejor, porque el amplificador va a trabajar mucho más relajado, por decirlo así. Y por ejemplo, si dimensionamos de esos 435, un 20% por encima, ya estamos teniendo la necesidad mínima de un amplificador de 522. Obviamente, no hay amplificador que tenga ese valor específico, pero sí hay amplificadores cuyo valor nominal está en los 600, 700 watts. Entonces, siempre dimensionemos el amplificador un poco por encima del consumo total que puede llegar a necesitar las bocinas. Entonces, aquí, por ejemplo, el amplificador, como hay amplificadores de 600 watts, puede aplicar perfectamente para este tipo de, digamos, de necesidad. Siempre tengan esto muy en cuenta y cuando ustedes lo tienen, nunca van a tener ese tema de que se averió un canal, se quemó un canal porque se recalentó, porque la demanda de potencia fue mucho más elevada de la que podía ofrecer. Aquí siempre dimensionen algo un poquito por encima. En este caso, el valor estándar es como el 20%. Si tienen más, no importa. No es que al tener un amplificador más grande y las bocinas un poco más pequeñas se va a quemar. En el mundo del 70 volt no funciona así. Bueno, ahora bien, otro criterio del diseño es que nosotros tendemos a hacer el sembrado de bocinas de manera aleatoria, o sea, por experiencia o al ojo, como llaman a uno, pero quiero mostrarles que existen software que les permiten a ustedes básicamente tener una proyección de audio de una manera mucho más profesional. Por ejemplo, uno de los software que yo suelo utilizar mucho cuando yo hago proyectos de gran formato es el IS-ADE, es gratuito. Algunos fabricantes tienen ya las bocinas en la librería de este software, porque este software es bastante, por decirlo, bastante genérico, por decirlo así, funciona con varias marcas. Entonces, me ayuda a determinar qué cantidad de SPL voy a tener en un proyecto de acuerdo a la ubicación y la locación de las bocinas. Entonces, esto es muy importante y sería, Daniela, muy bueno tener un taller de utilización de esto, porque esto de igual manera puedo anexarlo a la cotización y puedo decirle, bueno, todo este listado de material que yo te coticé,
va a dar esta respuesta en esas cosas. Vamos a ver un mapa de calor en donde, por ejemplo, lo que ustedes ven en rojo son frecuencias que están por encima de cierta cantidad de dB. Por ejemplo, en este caso, las rojos indican que vamos a tener muy buenos niveles de dB ahí con esta distribución. Caso contrario, lo azul. Los azul serían para nosotros como esos huecos de audio que podamos llegar a tener en el proyecto. Entonces, ISADRES básicamente nos ayuda ya sea a ubicar las bocinas y en cierta manera saber qué cantidad de CPL estoy teniendo en un sitio particular. Cuando hablamos de CPL, hablamos que es una medida que se da en dB. Entonces, por ejemplo, una oficina como tal puede tener alrededor de entre 55 y 65 dB, es lo recomendado para que sea algo inteligible y las personas puedan conversar. Contraste una discoteca puede estar por encima de los 100 dB, 115 dB, por ejemplo. Entonces, esa medida, obviamente cada espacio comercial tiene un estándar para trabajar con eso. Yo puedo pasar un cuadro donde puede estar ese tipo de información para que lo tengan a la mano y que cuando llegue un proyecto como de los que vimos en el principio de la presentación, que tiene ya sea una discoteca o un sport bar, ustedes tengan que pensar qué tipo de bocina me va a dar esa cantidad de CPL en ese tipo de espacio. Entonces, muy recomendado este ISADRES, fácil de utilizar, ustedes pueden zonificar, ver la cantidad de potencia que disipo por zona y es más, algo importante que aquí me dice de una vez de manera calculada qué tanta potencia necesito en una determinada zona cuando hago un lazo de bocinas de 70 volt en esa parte. Entonces, lo podemos ver para que ustedes lo tengan y lo puedan analizar a sus cotizaciones para mostrar en cierta forma profesionalismo en nuestro presupuesto como tal. En síntesis, ya para entrar en materia, ya resumo básicamente cuáles son esas ventajas de un sistema de 70 volt. Ya lo hemos nombrado a lo largo de estos slides, pero para resumir, puedo alimentar con un solo amplificador muchas bocinas. De hecho, los centros comerciales utilizan por ejemplo un amplificador muy grande y con ese amplificador muy grande pueden hacer hasta centenares de bocinas, ¿cierto? Puedo tener diferentes tipos de potencia en la bocina con los tabs. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un lazo, que ese lazo, por ejemplo, me involucre bocinas de un baño y bocinas, por ejemplo, de una zona social, por decirlo así. Y yo puedo decirle que las bocinas a través del tab del baño, como yo no necesito mucha potencia, puedo disminuirla a 7.5 watts, que es perfecto para un baño. Mientras que las bocinas del área social, por ejemplo, las puedo colocar a 30 o a 60 watts. Entonces, en un sistema de 70 voltios, por ejemplo, no tengo ese problema de elegir una, un nivel de potencia por cada bocina. Puedo poner diferentes niveles de potencia, lo que va al final del día a contar es la suma total de ese tipo de las potencias que yo tenga en cada TAPS, ¿vale? Es económico desde el punto de vista, si vamos a hacer proyectos de gran formato, es una solución mucho más económica que un sistema de baja impedancia. Entonces, eso es otra característica y otra ventaja que tiene. Sistema con alta capacidad de escalabilidad. Les decía a ustedes que yo si dimensiono bien la potencia del amplificador, puedo incrementar a futuro mi cantidad de bocinas y eso lo puedo hacer perfectamente. Y puedo tener diferentes opciones de control de volumen, ya sean digitales o analógicos, como los que vimos anteriormente, para poder hacer la zonificación y darle diferentes intensidades a una zona como tal. Entonces, en síntesis, esto es como la generalidad de lo que yo quería mostrarles a ustedes para que ustedes tuvieran en cuenta que el sistema de 70 volt, créanme que es mucho más sencillo, siempre y cuando obviamente se tenga conocimiento de los parámetros básicos que necesito saber, especificar que un sistema de baja impedancia como el que suelen utilizar en sus proyectos residenciales. Ahora bien, aplicaciones. Vamos a ver acá. Dime. Por acá Catalina Carlos, está hola. levantando la mano. Sí, disculpa, no escuché bien, qué pena. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Cata, ¿cómo va todo?
Todo muy Ok, bien. Por aquí tengo una pregunta de Edwin Parra de Bogotá. Entonces ok. nos pide que si por favor les recordamos cuál es el software que les estabas enseñando a manejar. Seguramente De hecho, Cata, las dispersan un le poquito, entonces muy decía, bueno que se los repasemos. le decía a Dani que sería interesante hacer un taller de este software que realmente es increíble. Se llama Isadre, es compatible con Windows, ¿sí? Ustedes pueden descargar esto, lo pueden buscar Isadre. Hay unas versiones que dependiendo del fabricante son licenciadas o no. Hay marcas que dan toda la librería ya indebida en esto, pero este software realmente les ayuda a ustedes a tener un planteamiento del diseño mucho más fácil y más profesional, por decirlo así. Y yo les digo, yo he especificado aeropuertos, he especificado centros comerciales con este software y cuando se implementan no tengo huecos de audio, no tengo nada, funciona bastante bien. Listo, Isadres, aquí está en la... Listo, Listo, Carlos, muchas gracias. Vale, miremos un poco lo que son aplicaciones. ¿Sí? Vamos a ver un poco cómo estos conceptos que acabamos de ver, cómo nos hace la vida mucho más fácil a la hora de dimensionar un proyecto. Perdón, perdón. Entonces, tenemos por lo general un restaurante. Miremos un restaurante. Este restaurante, digamos, en cierta manera está zonificado. Hay una zona de comensales 1, 2 y una terraza. Estos son proyectos muy típicos que suelen aparecer en este tipo de soluciones. Lo importante aquí es no solamente pedir al cliente, bueno, pásame el plano y de ahí te propongo, y te hago la propuesta. Sí, probablemente ellos te pasen el plano, te van a pasar este tipo de información, pero hay algo que de entrada debemos preguntar. Primero, hay restaurantes que tienen en cierta forma tienen como ambientes, por decirlo así. Entonces, cuando hay esos restaurantes que tienen ambientes, que es el concepto que a veces le implementa el dueño del restaurante, por lo general quieren tener ya sea niveles de audio diferentes o contenido diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es preguntar, bueno, el audio que vamos a tener acá va a estar sonificado, va a tener diferentes audios. Eso en cierta manera, cuando le preguntamos eso al cliente, nos va a dar un indicio de qué equipos utilizar, ya sean diferentes fuentes o una misma fuente, o sea un equipo, un amplificador multicanal para en un sistema de 70 volt colocar cada zona en diferentes canales, o en adición a eso me permite dimensionar. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno. No sé, pero ya le doy el contacto. Tú te llamar a este man y decir. Bueno, hay una persona que está hablando, si quieres lo pones en mute, Dani. Entonces, primero preguntar la zonificación, si vamos a tener diferentes audios o va a ser el mismo audio, ¿sí? Por lo general, un 70% de las posibilidades, siempre el restaurante es lo mismo. No obstante, hay restaurantes un poquito más especializados en donde por ambiente deciden colocar un contenido de música diferente o tienen varios pisos y en cada piso quieren poner o dar una experiencia diferente. Ahí obviamente necesitamos zonificar. Entonces, en adición a esto, hay otros criterios que debemos tener en cuenta, porque obviamente un plano, si nos los pasa, nos vamos a tener una buena referencia de distancias, pero lo otro que tenemos que tener en cuenta son las alturas. ¿Sí? Esto es otro parámetro que debemos tener muy en cuenta, porque de acuerdo a la altura, nosotros vamos a definir qué tanto espaciamiento van a tener una bocina y otra. ¿Sí? Entonces, recuerden que el audio funciona tal cual como la iluminación, y si tenemos un techo bajo, por decirlo así, de 2 metros y pico, las bocinas deben estar mucho más cerca, y si estamos en un techo más alto, las bocinas van a estar un poco más espaciadas. Yo les puedo decir acá, de hecho, un truco, que si el techo está a 3 metros, que es el estándar, por lo general la bocina lo colocan a 3 metros. O sea, la altura es proporcional a la distancia de eso. Y yo puedo tomar, no es una regla que está escrita en piedra, pero por lo general es un buen referente. Si tengo un espacio de altura de 6 metros, lo mínimo es que la distancia entre bocinas esté entre 5 y 6 metros como tal. Entonces mira que la altura te va definiendo el espaciamiento y por ende la cantidad de bocinas.
Ahora bien, ¿qué tipo de arquitectura va a tener el proyecto? Es otras cosas que solemos preguntar mucho porque si la solución tiene drywall, si tiene techo de concreto, si tiene techo de madera, ya obviamente nosotros tenemos bocinas para cada tipo de eso. Entonces eso nos va a ayudar a elegir qué tipo de bocina desde el punto de vista de montaje utilizar. Si es drywall in-scene, si es con esos techos tipo industriales podemos poner surface mounts, o si son techos de madera tenemos otras opciones. Si el techo es doble altura y digamos el cliente tiene luces tipo pendant, podemos colocar bocinas tipo pendant también para que hagan juego con las luces, por ejemplo, o poder tener mejores respuestas de presión sonora bajando un poquito más el audio. ¿Qué tipo de fuente? Aquí hago un paréntesis porque en los proyectos comerciales, obviamente estamos hablando de proyectos que cumplan reglamentación. Los proyectos comerciales por lo general pagan un impuesto de SAICO y ASIMPRO. Por lo general ellos pagan los derechos de autor de una playlist. Entonces, por ejemplo, suelen utilizar mucho un computador como fuente. No obstante, por ejemplo, podemos también proponer el NVS Pre, ya lo miraremos ahorita como en el listado de materiales, pero lo podemos proponer porque este equipo, en adición a darme esa conectividad por AirPlay, Chromecast u otra cosa, tiene un puerto USB en el cual yo puedo pedirle al cliente que me aloje esa playlist en ese USB y conectarlo acá. Haciendo esto, primero, haciendo que cumpla el estándar, y lo otro es que no tengo tanta dependencia con el internet, ¿cierto? Si se va el internet, sigo teniendo almacenamiento local en el equipo. Entonces, por esa razón, nosotros con el NVIDIA Express nos ha ido bastante bien en este tipo de aplicaciones porque hay dualidad, por decirlo así. Si el equipo no hay internet, el equipo sigue funcionando porque no necesariamente está conectado a los streaming que solemos utilizar como Deezer, Tidal, Tuning u otro. Ahora bien, otra pregunta, ¿desea tener niveles de volumen diferentes en cada zona o todo va a sonar a un mismo nivel? Esto nos va a dar indicio de que si es pertinente utilizar control de volumen para obtener ese resultado. Entonces, aquí hay unas preguntas extras. Obviamente, ustedes tienen sus preguntas y cuestiones al momento de hacerlo, pero yo creo que estas 5 preguntas, en cierta forma, nos va dando un indicio de qué equipamiento utilizar. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro proyecto que para este caso vamos a hacerlo para efectos de simplicidad. Vamos a tenerlo que todas las zonas van a ser exactamente igual, se va a escuchar de la misma manera. Obviamente, teniendo ya el plano y en cierta forma, digamos que involucramos este plano en la herramienta del software ISADRES, nos va a dar a nosotros un planteamiento de distribución de esta manera, donde yo tengo techo de drywall en la parte interna y utilizo 2 bocinas Surface Mount para la terraza. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es validar en el software ISADRES que las coberturas sean las correctas. Y supongamos, obviamente, que tenemos un muy buen planteamiento de bocina y la cobertura no vamos a tener puntos ciegos como tal. Entonces, por esa razón, el ISADRES se vuelve tu mejor amigo cuando estás haciendo proyectos de 70 volt como tal. Ahora bien, una de las ventajas del 70 volt es que yo puedo hacer toda esa cantidad de bocinas en un tendido. O sea, puedo lanzar un solo cable y comenzar a enlazar cada bocina de manera paralela ahí. O, dependiendo del amplificador que yo tenga también y que yo contemple, puedo hacer grupos de bocinas. Un grupo 1, que sean las bocinas de la zona comensal de arriba, superior, más las zonas del bar. Y el grupo 2 serían las que están con la terraza, con la zona de comensal 2, por ejemplo. No obstante, puedo hacer ese solo tendido y para ahorrar infraestructura y poder hacer esto mucho más sencillo, ¿cierto? Ahora bien, tenemos el segundo paso, que es el sembrado, de la bocina como tal. Ahora bien, ese sembrado me va a terminar una cantidad de bocinas. Recuerden, en los restaurantes la característica que tiene esencial es que no necesita de tantos SPL para poder disfrutar de un tipo de sistema de sonido. Un sistema de audio que ustedes diseñen, que trabaje entre los 50 y 65 dB, va a quedar perfecto porque les va a permitir a los comensales hablar de una manera clara sin necesidad de tener que bajarle el volumen, ¿cierto? Lo otro que yo les quiero decir es, cuando ustedes hacen un planteamiento de distribución homogéneo, como lo ven acá, por ejemplo,
ustedes no tienen que demandar de tanto volumen en el amplificador para poder llevar a cabo una distribución adecuada de audio, ¿cierto? La cobertura me indica a mí, una buena cobertura me ayuda a mí a trabajar con volúmenes bajos, porque lo que voy a tener acá no voy a tener huecos y siempre voy a escuchar el mismo nivel de audio independiente donde yo esté ubicado. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. Ahora bien, entonces tenemos 13 bocinas in-ceiling, 2 bocinas tipo Surface Mount. Propongamos que estas bocinas sean 30 watts, no necesitamos más, créanme, 30 watts es bastante bueno. Obviamente aquí propuse IC610 porque es una bocina muy versátil, muy económica, le puedo adaptar un transformador, funciona espectacular. No obstante, Raw Sound va a sacar sus bocinas también in-ceiling que va a tener también su transformador embebido. No obstante, aquí hacemos el cálculo acá, 13 bocinas por 30 watts, 300 watts, 2 bocinas 60, en total voy a necesitar 450 en su totalidad, pero recuerden, tengo que dimensionar un 20% por encima la potencia del amplificador para tener esa holgura que la industria y el estándar me exige. Entonces, obviamente, no voy a tener un amplificador de 562.5. Voy y me busco uno de las series tradicional. Por ejemplo, uno de 600 podría funcionar perfectamente, o uno de 700 mucho mejor, porque nunca voy a llevar al 100% de superabilidad al amplificador. Ahora bien, recuerdan que todo sistema de audio tiene 4 componentes. Y los listados de materiales que ustedes hagan van a ser en base a esos 4 componentes. Primero, tenemos las fuentes, que por este caso, el Mix-Am de Raw Sound es un equipo interesante. ¿Por qué? Es un equipo que obviamente, si bien es un equipo que tiene amplificador, pero el amplificador es bastante pequeño, obviamente estamos hablando de 60 watts, es como para algo muy pequeño, como una tienda retail que trabaja bocinas a 7.5 watts, pero tiene también salida preamplificada que puede alimentar amplificadores externos. Pero lo que me gusta mucho de este producto, en adición, es que puedo conectar directamente micrófonos, puedo conectar hasta 4 fuentes independientes del micrófono y puedo mezclar esas fuentes. Lo que hacemos con un mixer lo podemos hacer también con este tipo de equipo. Ahora bien, tiene emisora de radio, y esa emisora de radio no es que esté conectada a la nube, es una emisora como lo que tienen los radios tradicionales. Eso hace que no tengamos esa dependencia exclusiva del internet. Y lo otro es que tiene puertos USB y slot para SD card para colocar las playlists que el cliente final compró o pagó los derechos de autor de ese tipo de cosas. Entonces el Mix-Am puede servir como una fuente en este caso. Puedo anexar un MV Express, por ejemplo, para darle esa conectividad y decirle, bueno, yo quiero básicamente tener acceso también del celular. Este equipo, sin lugar a dudas, juega bastante bien. Hay amplificadores, bueno, aquí a manera de ejemplo coloqué uno como el CS352 de la marca ELA. Es un amplificador que tiene 2 canales, 350 watts, pero lo interesante de este amplificador es que yo puedo colocar básicamente en modo bridge un canal y doblegar la potencia. O sea, si la potencia nominal son 350, puedo poner hasta 700 watts en un solo canal y ahí conectar todo mi tendido de cable. Entonces, es una opción. Obviamente, hay muchas de las que nosotros tenemos y manejamos con Jock. Esta puede ser alguna. Las respectivas bocinas, obviamente las dimensionamos, nuestros respectivos bocinas tipo Surface Mount. Y en el caso de darle un control de volumen al cliente, porque tiene que tener en cuenta que en este tipo de proyecto también debemos darle una opción de interfaz al operario. Y el IPK1 puede ser una opción bastante interesante, ya que se integra con el MV Express y yo puedo sintonizar desde el IPK1 una playlist de una manera rápida, con un botón. Pum, presiono el botón 1, ya ahí me reproduce una playlist de manera automática y puedo ajustar los niveles de volumen desde esto. Entonces, siempre en un proyecto comercial, tengan en cuenta que hay que dejarle una opción de control local al cliente, además de la que pueda tener por la app o por una pantalla táctil, ¿sí? Entonces, el IPK1 es muy fácil, muy entendible a los ojos de un operario promedio. Y nuevamente, cables. Aquí, obviamente, los trayectos no son tan largos. Aquí, si podemos demandar 90 metros, yo creo que el calibre 14 juega bastante bien. Recuerden que hay calculadoras
que me permiten definir el calibre del cable versus la necesidad que tenga. Entonces, como pueden ver acá, esta es una opción interesante para esto. Pueden colocar en las fuentes un mixer también, pero obviamente la idea es darle un valor agregado y que no sean, y proponer al cliente cosas que no sean tan comúnmente conseguibles en el mercado, porque los entran a comparar después con las soluciones que venden en los centros y ese tipo de cosas. Son cosas ya más profesionales como tal. Esto puede ser un kit 1. Ahora bien, tenemos alrededor de 13 in ceiling, 2 de afuera. Esta solución también puede correr en una solución de baja impedancia, puede aplicar. Entonces, una opción 2 también podría ser tener un amplificador de la nueva serie de 1675 que Jock tiene también para su entrega inmediata. Tiene 16 canales, cada canal me entrega alrededor de 40 watts a 8 ohms. Y ahí omito básicamente la labor de tener transformadores y en cierta manera. Obviamente la diferencia que va a radicar acá versus la anterior es que voy a tener la capacidad de, bueno, voy a tener una infraestructura un poquito más compleja, pero bueno, ustedes hacen cálculos y a veces una solución como esta sale más económica que en un tipo de proyectos pequeños sale mucho más económica, por ejemplo, que tener una solución de 70 volts. Solamente ustedes cuantifican ductería, aquí sería básicamente canal por cada bocina, pero de igual manera funciona bastante bien. Y estos amplificadores de la serie D, les puedo decir que son amplificadores que son bastante robustos y están hechos para operar por largas horas de tiempo. Entonces, una opción 2 sería un kit de esta manera. Ahora bien, ¿dudas, inquietudes al respecto tienen? No, Carlos, por ahora no tengo ningún comentario por aquí, pero pueden aprovechar para escribirnos al chat, pues como si les va surgiendo alguna inquietud. Mientras Carlos les va mostrando, pues, como estos kits. Ok. Entonces, esto sería una alternativa a tener en cuenta. Ahora bien, miremos otro escenario. Los comúnmente sport bars. Aquí la naturaleza de este tipo de proyectos es que primero demandan de más cantidad de SPLs. Aquí tenemos que irnos con soluciones un poco más allá de lo que nosotros convencionalmente encontramos a nivel de performance. Y otra característica que tiene este tipo de proyectos es que comenzamos ya a tener aplicaciones de video distribuido también. Entonces, aquí lo fundamental es preguntarle al cliente, bueno, tengo una X cantidad de monitores en el cual yo voy a reproducir un contenido. ¿Quiero reproducir contenidos diferentes o contenidos iguales en todos esos monitores? Porque recuerden que en cierta manera nos ayudan a determinar, bueno, si utilizamos una matriz que me va a ayudar a estar reproduciendo varias fuentes en diferentes tipos de monitores, en los diferentes monitores, o un splitter que me va a ayudar a tomar una sola fuente y a reproducirlo en todos los televisores. Entonces, una matriz y un splitter son dos componentes con alcances diferentes y en cierta manera, obviamente, de acuerdo al alcance, tiene su costo. Muy, muy buena pregunta que le hagamos al cliente que si quiere tener contenido. Por lo general, tienen contenidos diferentes o agrupan los televisores para reproducir por cada grupo un contenido diferente. En este caso vamos a tener esto fue un proyecto que vimos también, un proyecto muy similar a que tuvimos, donde tuvimos 7 monitores. Entonces aquí el criterio era que el cliente quería tener la flexibilidad de tener contenidos completamente diferentes en el televisor 1 al 3, un contenido, del 5 al 7 otro, y quería estar cambiando entre fuentes como un DirecTV, un Roku, y bueno, tenía básicamente esas dos fuentes, pero tenía como cuatro de ellas. Entonces, importante eso a nivel de video. Ahora bien, a nivel de audio, recuerden, un proyecto como un Sport Bar, sus niveles de presión sonora que debe exigir está alrededor entre los 100 y 115 dB, ¿sí? Aquí lo que trata el proyecto es que a través de la música y a través del contenido que se genere, incentive al cliente a consumir, ¿cierto? Entonces ahí necesitamos tener una muy buena presión sonora. Para este punto, obviamente, nos vamos con una solución un poco más amplia, una solución un poco más fuerte, que es Theory Audio, que también lo pueden conseguir con Joaquín y hemos hecho proyectos bastante interesantes con ellos. Y a mí una bocina que me gusta desde el punto de vista desde su versatilidad,
de su dispersión, desde la cantidad de decibelios que entregan. Miren que estamos alrededor de los 117 dB. Ya es una bocina que tiene característica grado profesional en un formato bastante pequeño, ¿cierto? Un formato de una bocina Surface Mount. Obviamente es una bocina robusta, pesada, pero al tiempo me ofrece un esquema de instalación bastante interesante. Este modelo que ustedes ven acá, que es el SB25, es un modelo que tiene también una opción all weather o una versión de exterior, en el cual ustedes pueden tener esa posibilidad de ponerlo a que incida agua, sol directamente en la bocina, que no se va a comprometer su funcionamiento. En la versión all weather o para exterior, esta puede trabajar también a 70 volts. Esta que les manifiesto acá, obviamente por la naturaleza del espacio, por el nivel de potencia que necesito, puede operar perfectamente en baja impedancia, ¿sí? Entonces, esta misma bocina puedo tener diferentes accesorios para instalarlo. Mire que puedo tener para instalarla en techo, para instalarla incluso en pared o un pedestal, por si quiero de pronto tener una solución portátil, lo puedo hacer perfectamente. Esto es una de las características de esta bocina que me interesa bastante y me gusta mucho por su versatilidad. Ahora bien, la bocina por sí solo hace un papel bastante interesante, pero hace uno mucho mejor cuando tiene, obviamente, un subwoofer de esta naturaleza. Un subwoofer que si bien es pasivo, necesitamos de amplificación externa para poder llevarlo a cabo. Y en adición a eso, miren los rangos de frecuencias con que trabaja. Estamos hablando que arrancamos de los 24 Hz con una presión sonora de 127 dB. Realmente esto en conjunto a la bocina, créanme que hace un papel bastante interesante. Entonces, de igual manera, debemos también, en base a estas bocinas que hemos dimensionado, obviamente lo que nos resta es ver qué tantas bocinas vamos a necesitar en el proyecto para de esa manera determinar el amplificador. Una vez más, se repite básicamente el esquema de diseño. Primero hacemos el sembrado, determinamos la cantidad de bocinas y ahí procedemos a calcular el amplificador. ¿Sí? Entonces, Pues aprovecho que acabas de mencionar esto para compartirte una pregunta que tenemos acá en el chat de Smart Controls, que nos pregunta cuál es la relación potencia amplificador versus potencia parlantes en salida de 4 o 8 ohmios. Bueno, ahí es mucho más sencillo porque la bocina te dictamina el rango de trabajo. Por ejemplo, ustedes ven cuando hacen una bocina de baja impedancia, ustedes dicen, la bocina me soporta 100 watts. Ahí ya nos va dando a nosotros la naturaleza de lo que necesita. Hay bocinas que son un poco más flexibles, hay especificaciones que dicen, esta bocina puede venir para trabajar con amplificadores de 25 a 100 watts, por ejemplo. Ya sabemos que ahí podemos determinar un amplificador. A diferencia del 70 volts, que dimensionamos siempre un 20% por encima, aquí básicamente el criterio y la relación canal-bocina va a estar determinada por las especificaciones de la bocina. En este caso va a ser así. ¿Sí? Ahora bien, en el sistema de baja impedancia se suele utilizar amplificadores que estén en el rango de trabajo de la bocina, pero ahora con esta evolución de los amplificadores también y todo este tema de SP, podemos tener amplificadores bastante altos, con bateajes altos y poder limitarlo de manera digital. De manera digital lo podemos, limitar. Entonces, en ese orden de ideas, la relación va de acuerdo a la bocina. Miren, por ejemplo, aquí hicimos un sembrado de bocinas que obviamente puede que sea encontrarse mejores distribuciones, pero yo creo que aquí no tengo punto ciego. Lo otro interesante que tengo que mencionar es que la bocina que yo les acabo de mencionar, la SB25 de Feory, es una bocina que me ayuda a proyectar el audio a una distancia bastante larga. Por ende, no tengo que estar poniendo tantas bocinas cerca para poder tener resultados óptimos. Aquí una bocina puede proyectar el audio con un nivel de presión sonora bastante bueno a una distancia bastante considerable. Entonces, hice un sembrado de bocinas en el cual tengo esto. Obviamente, esto lo tengo del software. Y, por ejemplo, Isadres tiene una versión que trabaja con las librerías de la bocina de Feory. Y aquí van a lo seguro, aquí no van a improvisar ustedes. Y lo bueno de Isadres es que yo, por ejemplo, me puedo ubicar
en un punto específico del salón y ahí me va a medir qué tanto SPL va a percibir la audiencia cuando esté ubicada en ese punto. Entonces, muy interesante ese tipo de herramienta nuevamente. Ahora bien, tenemos, por un lado, este tipo de sembrado. Este sembrado me llevó de bocinas, me llevó alrededor de 8 bocinas, ¿sí? Aquí tenemos que buscar, vamos a trabajar como esta trabaja exclusivamente a baja impedancia, tenemos que buscar un amplificador o que ya sea que soporte esta cantidad, y por lo general aquí tendemos a colocar amplificadores multicanal. Entonces, ahora bien, esto primer sembrado de bocinas, ahora bien, vienen los subwoofers. Los subwoofers acá tienen que sí o sí colocarse para dar esa experiencia, ese impacto al momento de colocar nuestro sistema de audio. Y en ese sentido, tenemos la opción de subwoofer que le mostramos ahorita de 12 pulgadas, que lo podemos distribuir de esta manera. Esto sería un planteamiento estratégico. Colocarlos en las esquinas, en un sitio donde tenga una audiencia bastante pronunciada, y de esta manera, digamos, puedo tener en este proyecto 4 subwoofers, ¿sí? Recuerden, este subwoofer RMS me soporta 700 watts, créanme que es una locura, la verdad, el nivel de graves que entrega. Y cuando tenemos 4 en un espacio como este, es mucho más apreciable ese nivel de presión sonora. Listo. Miremos entonces listado de materiales. Nuevamente aquí se repite el patrón de eso. Fuentes, amplificadores, bocinas y control de volumen. Aquí tengo que hacer una aclaración porque creo que se me fue ese IPK1, pero Feori tiene un keypad para controlar el volumen del amplificador. O también podemos hacer la gestión del volumen por el mixer. Entonces, primero, ¿qué equipos de distribución de video vamos a utilizar? Bueno, hay unos equipos bastante robustos que son grado comercial que tenemos nosotros a través de la marca Banco, que también lo pueden trabajar ustedes con esto, y es esta marca que se llama este equipo. Miren este equipo desde el punto de vista de conectividad. Es un equipo que me entrega 8 entradas, ¿sí? Esas 8 entradas tipo HDMI, donde voy a conectar mi fuente, pero las salidas las puedo tener ya sea en HDBaseT o las puedo tener en formato HDMI también. Entonces, dependiendo de la distancia, elijo una u otra. A mí particularmente me gusta elegir las opciones que vayan sobre cable UTP, pensando más que todo porque en el trayecto puede haber pasos por tuberías eléctricas y el video es muy sensible a esos campos electromagnéticos que exige los cables eléctricos. Entonces me voy por UTP, porque el cable UTP es mucho más, por decirlo así, resistente e inmune a ese tipo de cosas. Ahora bien, otra opción, y les digo a ustedes porque por lo general el cliente les va a pedir a ustedes, pero es que bueno, si quiero colocar un juego, voy a jugar a la Selección Colombia, quiero básicamente escuchar el audio del televisor en mi sistema de audio. Miren que este equipo como tal tiene 2 tipos de formato de salida de audio, uno balanceado y otro óptico. Entonces, ese formato de salida me va a ayudar mucho conectarlo ya sea al amplificador directamente o al mixer. Entonces, de esta manera, este equipo, además de hacer una distribución de video, me va a extraer el audio de los televisores para poder proyectarlo a mi sistema de audio. Entonces, este es un equipo bastante versátil que si lo voy a utilizar en su versión HDBaseT, demanda de este receptor. Entonces, en cada televisor debo poner este receptor como tal. Ya les muestro un poquito. En el cual este receptor, además de recibirme, de transformarme UTP a HDMI para conectar el monitor, tiene la capacidad de extraer el audio del televisor. A veces podemos colocar el audio proveniente del televisor. Este equipo me va a tener la posibilidad de, a través del puerto HDMI, extraer el audio a través de ARC y ponerlo a consideración en la matriz que yo le mostré anteriormente. Entonces, esta solución fue la que se planteó acá. Muy buena, muy confiable. Les puedo decir que a nivel de performance está hecho para que puede operar 24/7. Es una bocina, es un sistema de distribución de video que puede operar bastante bueno. Ahora bien, esto sería un planteamiento, pero podemos ofrecer diferentes alternativas. Por ejemplo, podemos hacer soluciones de distribución de video con
este tipo de tener receptores, transmisores, y se conectan a un switch, y a través del switch de red hago la distribución. Eso se llama distribución de video sobre IP, lo podemos hacer. La elección de uno y el otro depende básicamente del presupuesto que tenga el cliente. Ahora bien, nos vamos a la parte de audio. Desde la parte de audio, en la fuente podría ser un mixer, que es el comúnmente utilizado acá. Este mixer, ahí puedo conectar mis micrófonos, puedo conectar una fuente como un computador, puedo conectar diferentes cosas y entre ellos mezclarlo. Ya a nivel de bocinas, tengo 8 bocinas. Tengo en adición a eso los 4 subwoofers. Y de acuerdo a esa cantidad de bocina, elijo el amplificador. Entonces, el amplificador elegido fue básicamente este. Este es un amplificador de 8 canales. Lo que me gusta es que es bastante compacto. En una unidad de rack se pueden colocar 2 de estos, pero tiene 8 canales. Cada canal, pues este amplificador puede trabajar de 2 maneras, ya sea 70 volt o baja impedancia, se puede configurar de manera digital, ¿sí? Lo otro que tiene este equipo es que es matricial también. O sea, yo puedo elegir, si yo tengo un sistema de integración, lo puedo articular perfectamente a este y servirle como matriz amplificada también. Y este amplificador en baja impedancia, si bien dice que da 250 watts, pero yo cuando trabajo todos los canales obtengo 125 watts cuando utilizo todos los canales por cada uno de ellos. Este amplificador tiene ya las ecualizaciones ya de la bocina. Ustedes no tienen que desgastarse haciendo ecualizaciones por ningún motivo. Y en adición eso trae la compatibilidad con un keypad en el cual yo puedo comenzar a gestionar el volumen de cada canal. En este caso, obviamente, tenemos un proyecto en donde todos los canales van a sonar lo mismo, ¿cierto? No vamos a tener esa... Y de igual manera va a operar de manera adecuada. Entonces... Carlos, por acá tenemos una pregunta de esta propuesta que si también está planteada para sonido en vivo. Puede ser sonido en vivo, realmente sí. Obviamente no estamos hablando de un sonido en vivo de una banda completa, ¿cierto? Porque podemos tener amplificadores más grandes, pero sí te puedo decir, en Sportbar por lo general, lo que yo pueda conectar a un mixer grande, por ejemplo, una guitarra, un bajo, bueno, lo que ustedes quieran, la música puede sonar, puede plantearse hasta cierto nivel y va a sonar bastante bien. Pero si hay algo de más escala, ya obviamente es otro planteamiento que tenemos que hacer, ¿cierto? Si ya tenemos, ¿no? Que vamos a hacer algo donde va a haber muchos músicos, muchos artistas, ahí sí. Pero para una solución de en vivo sencilla, opera bastante bien. El protagonismo acá se lo da básicamente el sonido que tenga en el fondo y el sonido proveniente de la solución de video, de distribución de video. Pero puede operar como en vivo también. Vale, muchas gracias. Ahora bien, para los subwoofers sí recomendamos un amplificador diferente, porque obviamente los subwoofers demandan de mucho más corriente, demandan de mucho más performance para poder mover la membrana. Y aquí yo te digo que con el subwoofer sí te puede hacer una solución perfecta para audio en vivo. Y el amplificador recomendado acá para este tipo de cosas es el DLS 1500 de la marca Theory también. Esto es otro kit. Este amplificador, al igual que el hermano, el 250, me permite también trabajar tanto en 70 como baja impedancia. Lo otro es que tengo 4 canales. Entonces, por cada canal podría colocar cada subwoofer. Y ahí le saco el mayor rendimiento a este subwoofer como tal. Obviamente, al momento de hacer el planteamiento, enlazo el amplificador con el amplificador 250 con la salida preamplificada hacia el 1500 para que me suene lo mismo, pues. Lo otro también es que al tener DCP puedo escoger la curva de ecualización de los subwoofers y puedo tener resultados interesantes ahí. Listo. Desde el control de volumen podemos hacerlo de las fuentes del mixer o, permíteme que se me fue en Theory, tenemos también un accesorio que me permite controlar de manera digital el volumen de los canales. Esto se conecta a la red, al igual que el amplificador. La integración es muy rápida. Aquí obviamente quedaría como una forma local de gestionamiento de los canales.
Y es una solución que puede venir en blanco y negro. Esto lo podemos dejar ahí de pronto por si queremos tener a un operario que, si queremos que baje el volumen, lo baja a nivel local o lo puede bajar a través del mixer. Pero alternativas las podemos dejar. Siempre hay que darle opciones de cómo controlar el sistema. Entonces, esto muy práctico, muy funcional, bastante bueno al momento de hacer ese tipo de cosas. Eso sería el control de volumen digital para este tipo de amplificadores que hemos propuesto. Y el cable. Aquí el cable, como estamos trabajando potencias, más que todo en las partes de subwoofer, como los subwoofers son pasivos y se conectan a amplificador y vamos a tener potencia por encima de los 500 watts, sí les recomiendo que trabajen bocinas con calibre 12, por ejemplo, para que no tengan problemas de calentamiento, problemas de pérdida de señal. Un calibre 12 para ese espacio quedaría perfecto por la potencia, más que por la distancia, es por la potencia que vamos a trabajar ahí también. Ahora bien, ¿cómo se vería este tipo de listado de materiales visto ya desde un diagrama de conexiones? Otra cosa, señores, yo les recomiendo mucho, cuando hacen proyectos de alto grado de equipamiento, por decirlo así, cuando tienen una alta cantidad, sí les recomiendo que hagan diagramas de conexiones. Créanme que esto a ustedes no les va a ayudar a prever la infraestructura que necesitan, el tipo de cable que necesitan, no se les va a quedar pendiente cualquier accesorio. Entonces, nuevamente miren que este proyecto tiene fuente, en este caso la única variante es que ya tengo una parte de procesamiento de video, entonces tengo mi matriz, a esa matriz conecto un DirecTV, conecto un Apple TV, y con esa salgo a los diferentes monitores por UTP hacia los diferentes receptores. Esto no tiene problemas de sincronización, muy rápido funciona. Y lo otro es que cuando el cliente quiera sacar el audio de alguna fuente de video que tiene ese amplificador, este tipo de matriz me permite extraer el audio y ponerlo, por ejemplo, conectarlo al mixer. Y a ese mixer puedo conectar incluso un MVX para darle esa conectividad por aplicación, o también puedo conectar micrófonos ahí para que puedan dar algún mensaje, un voceo o algún mensaje a la audiencia que tenga. Del mixer salgo al amplificador de DLS 250 y ese amplificador lo pongo en cascada con el 1500 para que pueda tener el mismo nivel de sonido en ambos amplificadores para proyectarlo ya sea en las bocinas SD25 o la IW129. Entonces, esto es una solución, un kit que realmente resuelve, es un kit bastante práctico, flexible desde el punto de vista de obtener fuentes de audio exclusivas o tener fuentes de audio provenientes de las fuentes de video, me permite hacer ese tipo de cosas. ¿Dudas, inquietudes de momento, Daniela? No, Carlos, por ahora no tenemos otra. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver una cosita acá, ya para finalizar, porque obviamente lo que quiero mostrarles es que en esencia son los mismos equipos que uno usualmente utiliza en una solución de audio comercial. Fuentes, amplificadores, bocinas, y de ahí no sale. Y eso va a ser... Ahora bien, para entornos corporativos, por ejemplo, salas de juntas, por lo general tienen monitores, ¿sí? Esos monitores, por lo general, o son muy delgados o vienen con un nivel de potencia bastante interesante. Aquí podríamos mirar una alternativa como esta para potencializar el audio acá. El AVA 3.1 es una solución, primero, que si lo miramos en esencia, es un amplificador que no requiere de una aplicación, todo se hace a través de un control remoto o pueden articularlo un sistema de domótica. Y lo que me permite el AVA, que supongo que ya muchos lo han visto o algunos, es que me permite elegir las diferentes fuentes de video que yo pueda llegar a tener. O, perdón, las diferentes fuentes de audio. Entonces yo puedo conectar al auxiliar 1, este auxiliar, una fuente, puedo conectar un televisor por ARC, puedo utilizar otra fuente por óptico y yo puedo elegir a través del control remoto cuál quiero que se proyecte en las bocinas como tal. Entonces, nosotros le hemos visto una gran aplicabilidad en proyectos grado corporativo, utilizar este equipo, primero porque es compacto, se coloca detrás del monitor y sumado a esto, obviamente le damos la posibilidad de articular nuestra barra de sonido Cinema Barrett.
Esto, si bien, regálenme un segundo. Esto básicamente me ayuda a mí a robustecer esa solución en un entorno corporativo como una sala de juntas. Suena espectacular esta barra de sonido. La pueden escuchar, de hecho, con Jock también, que la tiene disponible, para que ustedes puedan tener. El AVA 3, esta es la Cinema 3, Bar 3. Ya esto es un producto, no lo quise involucrar acá porque ya lo hemos hablado en anteriores webinars, pero les puedo decir que en aplicaciones corporativas una barra de sonido resuelve bastante bueno. Lo otro es que no demanda de tanta infraestructura al momento de hacer el planteamiento. No, el cliente final no tiene que enredarse con aplicaciones en algunos casos y puede operar de una manera muy sencilla y le podemos dar preconfigurada desde la parte del amplificador. Esto es una barra pasiva. Ahí puedo analizar los 3 canales del AVA 3.1 que ven acá, left, right, center, que créanme, funciona por un espacio de eso completamente bien. Yo no necesito mucho nivel de SPLs en ese tipo de espacio, y lo que tiene esta barra también es que el nivel de inteligibilidad, las voces, reproducir las voces se escuchan bastante bien en este tipo de bocinas. Entonces, a nivel corporativo puede ser una solución bastante interesante desde el punto de vista de raw sound. Ya para niveles sonoros mucho más altos, obviamente sí nos vamos por una línea que ya tenga características o niveles de CPL ya casi grado profesional, que en este caso Feori podría jugar bastante interesante. Ahora bien, desde el punto de vista de accesorios, tenemos Banco, que es una marca que sin lugar a dudas resuelve, porque es como el home center de las soluciones de accesorios de distribución de audio y video, y que ustedes pueden también acceder a través de Jock Import. ¿Dudas, inquietudes, Daniela? No, Carlos. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, inquietudes, básicamente les quería dar primero un modelo de cómo prever sus soluciones de grado comercial. Segundo, mostrarle un listado de equipamientos usualmente utilizados en determinados tipos de proyectos. Y ahora bien, si tienen un proyecto, porque obviamente hay proyectos comerciales que traen muchos retos, el equipo de Jock Import está muy dispuesto a ustedes a ayudarlos a plantear, al igual que de la mano de nosotros también podemos tener esa ayuda, pueden contar con esa ayuda con nosotros, para que ustedes puedan proveer soluciones aterrizadas, con un nivel de simulación previa para que les muestren a su cliente final, venga, esto lo que estamos planteando va a operar de esta manera porque ya hemos hecho los cálculos de dispersión del audio y van a tener estos resultados. Entonces lo podemos hacer también. Y en una sesión, Daniela, creo que podríamos explicar esta herramienta de Address, que realmente soluciona bastante la labor de especificar proyectos. Sí, por acá ya la anotamos para un próximo evento. Perfecto. Entonces, Dani, de mi parte, damos por concluida si no hay preguntas, inquietudes. Realmente quise abordar desde lo básico hasta el aspecto de equipamientos generales, pero realmente el equipamiento es el mismo en los diferentes tipos de proyectos comerciales, solo que depende de la cantidad de bocina, depende el tipo de amplificador que elijamos. Vale, Carlos, todo quedó súper claro. Por acá estamos pendientes si le surge pues como alguna otra inquietud acá en el chat. Te agradecemos mucho por la presentación súper completa. También a varios les generó como curiosidad la aplicación que nos dices. Es muy bueno para un próximo evento, entonces les estaremos anunciando pues para cuándo la podremos tener. Recordarles que les voy a estar compartiendo acá en el chat el link para el formulario que estamos como realizando en cada reunión con el tema relacionado, ¿cierto? Entonces, con la participación de este formulario, recuerden que a lo largo, pues, como de todos los eventos, estamos sumando como su puntaje y por cada respuesta correcta, pues, van ascendiendo, pues, al primer lugar para darles un premio de nuestro portafolio. Entonces, ya les voy a compartir por acá el link. Y, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, por toda la presentación y por tu tiempo. Mil gracias. No, siempre es un mayor de los gustos. Tengan buen día y espero que haya contribuido a sus conocimientos esta presentación también. Que tengan buen Muchas día. gracias.